Hidalgo de carne y hueso. Alrededor de las 2 horas del 16 de septiembre de 1810, el subteniente Juan de Aldama se apió de un jadeante caballo frente a la casa del cura de Dolores, Guanajuato. Don Miguel Hidalgo y Costilla llamó al portón y pidió a los criados que despertaran al capitán Ignacio Allende, quien se encontraba de visita en el curato. Reclamó después la presencia del dueño de la casa y no tardó éste en acudir en compañía de otros 2 huéspedes, un hermano suyo llamado Mariano y un primo de ambos, José Santos Villa, quien trabajaba como administrador de los bienes del cura. Aldama expuso apresuradamente el motivo de su visita. La conspiración de la que formaban parte todos ellos había sido descubierta. Traía la noticia de San Miguel el Grande, el pueblo a cuyo regimiento pertenecía Allende y él. Los acontecimientos se habían precipitado después de que el corregidor de Querétaro, el criollo Miguel Domínguez, recibió órdenes de investigar la ola de denuncias llegadas a las autoridades acerca de una conspiración que se estaba organizando en esa ciudad. Miembro él mismo de la conspiración, el corregidor se vio obligado a simular que cumplía órdenes cateando los domicilios de la docena de sospechosos queretanos. Para su desgracia, un funcionario español que lo acompañaba descubrió un cargamento de armas, una de las casas registradas, y Domínguez no tuvo más remedio que encarcelar a varios de sus compañeros. Enterada del caso, doña Josefa, esposa del corregidor y ardiente partidaria de la conspiración, envió a un mozo a San Miguel el Grande para que pusiera sobre aviso a Allende, uno de los elementos principales del movimiento. Pero como éste se encontraba ausente, fue Aldama quien recibió el recado y de inmediato enfiló a galope tendido hacia Dolores para transmitirlo. Con 35 años de edad y carácter reposado, Aldama opinaba que debían rendirse y pedir clemencia a las autoridades. Como miembro de una familia acomodada de San Miguel, podía esperar que lo trataran con suavidad. Los conspiradores reunidos en el curato de Dolores, también pertenecientes a familias criollas de posición desahogada, podrían albergar las mismas esperanzas. El primero en oponerse fue el capitán Allende, hombre de 40 años de edad, hijo de un acaudalado comerciante vasco, que le heredó una soberbia casona ubicada a un costado de la parroquia de San Miguel y una fortuna considerable, apuesto, vigoroso y con fama de valentón, excelente caballista, aficionado a los toros, al juego y a las mujeres. Allende tenía psicológicamente dominado al timorato Aldama. Rendirse, según observó, era correr el riesgo de acabar como los precursores Talamantes y Verdad. Había que iniciar las hostilidades. Aunque la fecha del levantamiento había sido fijada para el 2 de octubre y no se habían concluido los preparativos, ya se contaba con una gran cantidad de lanzas, cuchillos y machetes fabricados por un grupo de obreros bajo la dirección de Hidalgo. Al parecer, los conjurados eran casi todos criollos, domiciliados en las ciudades y los pueblos del Bajío. No había sido posible conseguir armas de fuego, pero el capitán criollo Mariano Abasolo, comandante de las milicias de Dolores, estaba dispuesto a secundar la rebelión con los 36 hombres que jefaturaba. Y Allende había ganado para el movimiento a 500,000 de milicianos que habían en San Miguel. Todos estos elementos serían el núcleo de un ejército libertador. Don Mariano y don José se concretaron a dejarse llevar por los acontecimientos. El cura se subordinó al capitán Allende. Aquella noche histórica, Hidalgo tenía 58 años de edad. Era de estatura mediana, tez aceitonada y ojos verdes. Entre los abuelos de su madre, doña Ana María Gallaga y Villaseñor,
y se contaba Juan Villaseñor Orozco, fundador de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. El padre, don Cristóbal, había sido administrador de la hacienda de Corralejo, perteneciente a Pénjamo, Guanajuato, y disfrutando de una posición económica desahogada. En 1764 hizo una declaración de bienes y dijo poseer un clavicordio, 4 caballos, 338 cabezas de ganado y 5 esclavos negros. A los 12 años de edad, Hidalgo viajó a la ciudad fundada por su remoto abuelo para estudiar en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier. 2 años después, fue trasladado al Colegio de San Nicolás Obispo, también en Valladolid, y pasó 12 años estudiando teología, física aristotélica, gramática, literaturas latinas, ética y los idiomas italiano, francés, otomí, tarasco y náhuatl. Como estudiante ganó fama de brillante, alegre y astuto, por lo que sus compañeros le apodaban el Zorro. Presidió diversas asociaciones estudiantiles y sociedades literarias. Tocaba varios instrumentos musicales y en más de una ocasión se escapó del colegio para correr aventuras galantes. Se ordenó sacerdote a los 26 años. Consagrado a la enseñanza, se distinguió como uno de los mejores maestros de San Nicolás y escribió una disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Ocupó varios cargos, como tesorero, vicerrector y secretario del colegio. En 1790, cuando tenía 37 años, lo nombraron rector. Los curas de la época se distinguían por mujeriegos, e Hidalgo distaba mucho de ser la excepción. Parece que en Valladolid tomó por amante a una muchacha llamada Guadalupe, quien después fue monja carmelita. Sin duda vivió con Manuela Ramos Pichardo, de quien tuvo 2 hijos. En un viaje a Guanajuato procreó otro con Viviana Lucero. Más adelante se amancebó con Josefa Quintana, que le dio 2 nuevos retoños. Se dice que también sostuvo amoríos con otra mujer llamada María Manuela Guerrera. El padre de Hidalgo murió en 1790 y con la herencia recibida y su sueldo de rector, que ascendía a 500 ducados anuales, Hidalgo pudo comprar 3 haciendas, Jaripeo, Santa Rosa y San Nicolás, todas en Michoacán. El juvenil rector brillaba en las fiestas de sociedad y en el mundo intelectual de Valladolid, dominado por las lumbreras como el obispo de San Miguel y el entonces cura Manuel Abad y Queipo. Repentinamente, en 1792, Hidalgo renunció a la rectoría para pasar al deslucido puesto de cura en Colima. Los motivos que determinaron el cambio no están claros. Podría tratarse de una renuncia suscitada tras un desfalco en el que Hidalgo incurrió, según afirmaron sus detractores, o bien podría deberse a intrigas para desterrarlo, ya que su destacada actuación no era vista con buenos ojos por la camarilla de eclesiásticos gachupines que dominaban el obispado de Michoacán. Inclusive puede haberse tratado de un ascenso, pues el curato de Colima producía 4,000 pesos anuales, o sea, 1,000 más que el puesto de rector. En Colima solo permaneció 8 meses. En 1793, cuando estaba por cumplir 40 años, lo trasladaron a la parroquia de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, que producía 6,000 pesos anuales, 2,000 más que la de Colima. Aún en el aislado San Felipe, Hidalgo se las arregló para crear un mundo a su gusto. En el curato, con una orquesta formada por él mismo, daba frecuentes bailes en los que solía ser el primero en sacar pareja, organizaba tertulias y paseos campestres y dirigía representaciones teatrales con obras de Racine y Molière. Durante una de estas fue cuando sedujo a la actriz Josefa Quintana en el pueblo
llamaban la Francia chiquita, la casa cural. Francia era el sinónimo de desparpajo elegante. Así llegó 1800, año funesto para Hidalgo. Había comprado una mina en Angangueo, Michoacán, y una ganadería de toros de lidia que le ocasionaban fuertes pérdidas. Lo mismo pasaba con la hacienda de Jaripeo. Para atender sus negocios tuvo que abandonar el curato de San Felipe y trasladarse a Michoacán. Durante un tiempo vivió en Tajimaroa, en casa del cura del pueblo, que era amigo suyo. Por las noches, en el curso de prolongadas charlas de sobremesa y con el prelado y sus amigos, disparaba afirmaciones teológicas que sonaban a horrorosa blasfemia, y además negaba que fuese pecado fornicar o masturbarse. Decía que todos los gobiernos monárquicos estaban teñidos de despotismo y que el mejor sistema político era la libertad francesa. Se ignora si lo decía sinceramente o con ánimo de burla. De todos modos, lo denunciaron a la Inquisición. Fue procesado y lo perdonaron porque, según los inquisidores, al regresar a San Felipe se arrepintió de sus pecados y llevó una vida muy piadosa. Efectivamente, dejó de organizar fiestas y paseos, pero este se debió más bien a las dificultades económicas que le impedían seguir derrochando dinero. En agosto de 1803, cuando ya había cumplido los 50 años, Hidalgo fue trasladado a Dolores, Guanajuato, un pueblo de mayor importancia que San Felipe. Tenía 15,000 habitantes y el curato redituaba la cuantiosa suma de 8,000 a 9,000 pesos anuales. Con la mudanza se acabaron los apuros económicos. Hidalgo volvió a organizar tertulias, bailes y paseos. Ocupaba gran parte de su tiempo en leer a los tratadistas españoles del siglo XVI, muy avanzados en ideas, y a los filósofos franceses. Sobre todo, puso gran entusiasmo en organizar industrias. Para atender estos asuntos consiguió que un vicario, el padre Francisco Iglesias, desempeñara el trabajo eclesiástico a camino de la mitad de lo que producía el curato. Entonces Hidalgo abrió una alfarería que llegó a competir con las de Puebla por la belleza de su producción y en la que él mismo se inició como diseñador de piezas de cerámica. Puso en marcha curtidurías en las que muchos han visto un posible origen de la industria zapatera de León, y simultáneamente impulsó la creación de carpinterías, herrerías, telares, un apiario, viñedos e instalaciones para la explotación del gusano de seda. Espectacularmente dinámico, aunque desorganizado en extremo, Hidalgo pasaba gran parte del día con sus obreros. No por ello se desconectó de su antiguo medio. Hacía frecuentes viajes a Guanajuato, donde tenía amistad con el principal funcionario de la ciudad, el intendente Juan Antonio Riaño, con el marqués de San Juan de Rayas, un rico minero, y con la acaudalada familia Alamán, todos los cuales lo recibían en sus hogares por su buena educación y su sabrosa plática. En uno de esos viajes entró a una biblioteca para documentarse sobre las técnicas de fabricación de cañones y pólvoras. También viajaba con frecuencia a Querétaro. Conoció a Allende en 1800, año en que éste se encontraba en San Felipe y asistía a una fiesta del curato. Más tarde, Allende le reveló la existencia de la conspiración queretana y lo invitó a unirse. Al principio Hidalgo desconfió de que se pudiera tener éxito, pero a medida que Allende le aseguraba que ya habían ganado el apoyo de Mariano Abasolo, el criollo que comandaba las milicias de Dolores, así como del regimiento de San Miguel, de muchos rancheros de la comarca y, por supuesto, de los conspiradores queretanos, el cura se entusiasmó con el proyecto al punto que ante los hombres reunidos aquella noche en su casa de Dolores, sentenció: «Caballeros, no queda más que lanzarse a coger gachupines.
En otras palabras, debían poner en práctica el plan que se había esbozado en las interminables juntas de los conspiradores. El punto fundamental consistía en aprender a todos los gachupines del país, confiscarles sus fortunas para financiar el costo de la revuelta y finalmente enviarlos de regreso a España. No faltó quien sugiriera llevar a cabo unas vísperas silesianas, o sea, matar a todos los extranjeros, pero no se consideró necesario llegar a tales extremos. Se pensaba que, en cuanto los criollos de Querétaro y Guanajuato dieran el ejemplo, los de las demás provincias procederían de igual manera. Muchos tenían padres, abuelos, yernos, cuñados, tíos o amigos gachupines, pero se calculó que el patriotismo se impondría a las consideraciones de orden sentimental y al cabo apoyaría la expulsión en masa. Al triunfo de la revuelta se establecería una junta que gobernaría el país a nombre de Fernando VII.